Bien, buenos días. Damos gracias a Dios porque nos permite estar esta mañana en este lugar. Quiero que por un momento antes de que tengamos la enseñanza de esta mañana estemos orando a favor de Daniela. La vieron al comienzo acá en la alabanza, tuvo que retirarse porque está con un problema de salud un poco complicadita, entonces oramos que Dios la esté fortaleciendo y pues para los que estaban preocupados ya está un poco mejor, está allá adentro pero está un poco mejor, entonces damos gracias a Dios por su respuesta, damos gracias porque Él es nuestro médico por excelencia y también porque también usa personas como nuestra hermana Verónica que la está atendiendo en este momento. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque en tu bondad y tu misericordia nos permite servirte, Señor. Gracias porque es un privilegio estar en tu obra, es un privilegio trabajar para ti, Señor. Gracias por que también le has dado ese privilegio a Daniela, Señor, y esta mañana ha estado afectada su salud. Tú has obrado también a favor suyo, Señor. Gracias porque en medio de la crisis tú estuviste ahí para sostenerla, Señor, y gracias también porque ya está en recuperación. Gracias por las personas que has usado también para atenderla en este momento y la dejamos en tus manos, esperando que tú te glorifiques en su vida, Señor, y que ella pueda siempre honrarte y pueda siempre agradarte. Padre, ahora pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra sea un tiempo de bendición y de edificación para cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hace 8 días estábamos hablando acerca de la manera como se podía identificar un verdadero siervo del Señor, o cómo identificar a un siervo del Señor, de acuerdo con lo que el apóstol Pablo nos enseñaba en este capítulo 10, cuando él defendía su ministerio. Pudimos aprender algunos principios acerca de cómo identificar a los verdaderos siervos del Señor. Pero el mensaje de Pablo con respecto de este tema no termina ahí, sino que continúa. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la manera como o como podemos identificar, y no solo identificar, sino también confrontar a los falsos apóstoles. Tenemos que decir en el día de hoy, y siempre tenemos que estarlo advirtiendo, lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, en los postreros tiempos vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, y van a estar hablando mentira. Va a haber muchos falsos apóstoles. Y en este tiempo especialmente podemos ver a nuestro alrededor y sin hacer mucho análisis podemos percibir que hay muchos falsos apóstoles predicando y desafortunadamente engañando y llevando cautivas a muchas personas. Hay muchas personas que están siendo cautivadas por las falsas doctrinas, por los falsos maestros, por los falsos apóstoles. Por eso este tema que vamos a trabajar esta mañana, espero que nos ayude un poquito para poder identificarlos, y no solo que podamos identificarlos, sino que también podamos desenmascararlos, porque es necesario desenmascarar las obras del maligno, las obras de Satanás, y ver cómo sus siervos tienen que quedar al descubierto, porque así los llama Pablo en esta porción de la Escritura que vamos a considerar esta mañana. Él los llama siervos de Satanás, esclavos de Satanás. Entonces vamos a estar mirando la manera acerca de cómo confrontar a los falsos apóstoles, de cómo desenmascararlos, cómo descubrirlos, y básicamente vamos a estar mirando 3 elementos que nos van a ayudar entonces a descubrir un falso apóstol. Y el primero es que debemos aprender a quitarles la máscara. Lo segundo es no dejar que la falsificación nos tome por sorpresa. Y lo tercero es tomar en cuenta los verdaderos modelos, como el del apóstol Pablo, para usarlos y comparar a un falso maestro con un verdadero maestro, o un falso apóstol con un verdadero apóstol. Entonces tenemos que tomar un paradigma, un modelo para ponerlo al frente y mirar de qué manera se parece o no se parece, ¿sí? Cuando ustedes
han tenido la oportunidad, bueno, en este último año creo que estamos expuestos a este tema de los billetes nuevos, ¿cierto? Tenemos billetes de 100,000 pesos nuevos, tenemos billetes de 20,000 pesos nuevos también, y cuando cada billete de estos está por salir a la circulación, los bancos emiten un instructivo, ¿cierto? Nos te entregan, a mí me entregaron estos días en el banco, me entregaron un folletico para cómo identificar los billetes de 100,000. Entonces ahí le muestra a uno las diferentes características que tiene el billete. Entonces lo lleva a uno a mirar cada una de sus características, las imágenes, cómo deben ser, los altorrelieves, los números, los colores, el papel, la textura del billete. Entonces el instructivo enseña a conocer el verdadero billete. Cuando usted puede identificar un billete verdadero, entonces fácilmente va a poder distinguir cuando le entreguen uno que es falso. ¿Ustedes saben cómo preparan a los cajeros en los bancos para que no se dejen meter billetes falsos? Entonces a ellos los ponen en contacto con los billetes, los ponen a tocar mucho los billetes, a tocarlos, olerlos, verlos, y les colocan muchos billetes. Ellos empiezan a mover muchos billetes y aprenden, de tal manera aprenden a reconocer ese billete verdadero, que después en un momento dado de su instrucción colocan entre los billetes buenos, colocan uno malo. Y de tanto contacto con los billetes buenos y de haberlos estado observando, tocando, oliendo, todo este proceso, cuando llega y se encuentran con uno falso, automáticamente ellos identifican el billete falso. Pero ¿cómo se puede identificar el billete falso? Conociendo el billete bueno. Entonces, así es exactamente lo mismo sucede con la doctrina bíblica y con la palabra del Señor. ¿Cómo identificar si alguien está diciendo la verdad o cómo identificar que alguien está diciendo la mentira? Conociendo la verdad. O sea, si uno no conoce la verdad, uno no puede identificar la mentira. Por eso siempre nosotros aquí estamos haciendo énfasis siempre en que todo lo que escuchemos hablar a los líderes, a los predicadores, les he dicho incluso cuando ustedes me escuchen a mí diciendo aquí cualquier tipo de enseñanza, no pasen entero, sino que lo que yo diga también deben llevarlo al escrutinio de la palabra. Vayan y miren de qué manera lo que yo dije realmente es lo que la palabra nos está enseñando. Y si encuentran algo que no está de acuerdo con la palabra, ¿qué deben hacer ustedes? Llamarme y me dicen, bueno, pastor, mire, acá encontramos algo que usted dijo que no concuerda con lo que la palabra enseña. O sea, siempre el juez, el que determina si algo está correcto o no está correcto, es la palabra de Dios. Entonces eso no debemos perderlo de vista, pero esta mañana entonces vamos a mirar en este tema de desenmascarar a los falsos apóstoles, vamos a mirar lo primero que el apóstol hace con estos, y es que les quita la máscara. Vamos a mirar ahí entonces en 2 Corintios 11, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces mire la estrategia que utiliza Pablo para dejarlos a ellos sin piso, para dejar ese trabajo que ellos hacen, lo deja sin piso. Primero es que les quita la ocasión de gloriarse. ¿De qué manera les quita Pablo la ocasión de gloriarse? Ahora entendemos qué significa gloriarse. O sea, gloriarse significa enorgullecerse, ¿cierto? Jactarse de algo. Y resulta que aquí se había levantado allí en Corinto un grupo de falsos apóstoles que estaban haciendo alarde de su habilidad intelectual, que estaban haciendo alarde de su conocimiento, de su elocuencia, y estaban arrastrando a mucha gente y llevando incluso a algunos hermanos a despreciar el trabajo de los apóstoles. Pablo, por ejemplo, ha dicho, aunque mis palabras son despreciables. Es decir, estaba planteando una comparación entre la manera de hablar de ellos. Hay gente que habla muy bonito, muy elocuente, pero el hecho de que hablen bonito y elocuentemente no significa que siempre digan la verdad. Se puede hablar bonito y elocuentemente diciendo muchas mentiras.
Y entonces Pablo está enfocando eso y dice, yo quiero dejar a estos personajes, los quiero dejar sin ocasión de gloriarse, sin ocasión de sacar pecho. Pero ¿cómo lo hace? Entonces es yendo directamente a los motivos por los cuales estas personas están trabajando. Porque ¿cuál es la intención de los falsos apóstoles? ¿Cuál es la intención de los falsos profetas? La intención es engañar, pero el propósito al final, ¿cuál es? Obtener beneficio, obtener lucro, convertir el evangelio del Señor en un negocio. Entonces, esa es la motivación de los falsos apóstoles. Aquí también existía, como existe en nuestros días, muchas personas que no están pensando en los hermanos, en las personas y en el beneficio que les podemos prestar a ellos, sino que están pensando de qué manera esta persona me va a beneficiar. Entonces, cuando pasan a una lista de asistencia, no están preocupados por qué hermanito no vino y por qué no vino. No se preocupa si de pronto está enfermo, si de pronto tiene alguna dificultad, si de pronto hubo algo que se salió de control y le impidió venir, sino que está preocupado es que el hermanito no vino y no trajo la ofrenda, ¿sí? Porque está preocupado es por la lana de la oveja y no por la oveja misma. Entonces, es lo que Pablo está enfocando acá al comienzo. Y entonces, ¿cómo dejarlos sin ocasión para gloriarse? Entonces, lo primero es que él está trabajando sin pedir una compensación económica. Pablo viene trabajando entre los corintios y dice, yo he trabajado entre ustedes y no he pedido de ustedes dinero. Ustedes no han financiado el trabajo que yo he hecho entre ustedes. Ya Pablo les ha dicho, aunque yo tengo derecho, porque la palabra dice, el obrero es digno de su salario, aunque tengo derecho de demandar de ustedes que me sostengan en el ministerio, que me sostengan en el trabajo, yo no he hecho eso precisamente para dejar a los falsos maestros sin ocasión de gloriarse. Es decir, si se quieren gloriar de algo, tendrían que hacer lo mismo que yo hago, trabajar sin recibir pago. Entonces les da de una vez directamente en donde más les está doliendo a estas personas, en el bolsillo. ¿Sí? Porque para que ellos pudieran gloriarse, ¿qué tenían que hacer? Tendrían que hacer lo mismo que Pablo. Y seguramente ellos no estarían dispuestos a trabajar sin recibir nada. ¿Sí? Porque cuando la persona está pensando en términos económicos, no está dispuesta a trabajar si no hay beneficio. De hecho, cuando esta mañana estábamos hablando acerca de esto con el grupo de discipulado, porque hoy por hoy es muy fácil y es digamos, si lo hablamos como negocio, hoy hay muchas personas que están diciendo, yo quiero montar una iglesia. Quiero montar una iglesia. ¿Sí han escuchado ustedes eso? Gente que quiere montar una iglesia porque dicen eso es buen negocio. Y dicen, ¿qué se necesita para montar una iglesia? Hombre, pues conseguimos una organeta, una batería, un buen músico. No importa cómo sea su vida, pero que sea bueno el músico, conseguimos un poco de sillas, un lugar alquilado y empezamos a hacer reuniones, ¿sí? Y empezamos a enseñarle la Biblia a la gente y ahí la gente va a venir y va a traer su dinero y lo va a entregar y si empieza a manipularlo con eso que la Biblia dice, pues más fácil le va a sacar el dinero rápidamente y para muchos eso se ha convertido en un negocio y desafortunadamente hoy hay muchos que hacen eso. ¿Sí? Y desafortunadamente aún personas que quieren creerle a esas personas. Entonces, engañados y no investigan, no leen la palabra, no miran las señales, no miran las instrucciones, no aprenden, no se aseguran. ¿Sí? Porque es muy importante, esta mañana veíamos algo muy importante en el discipulado, y es que el liderazgo es algo que debe ser reconocido dentro de la iglesia. O sea, no es algo que surge espontáneamente, no es que alguien llega y dice, yo voy a ser pastor y ya listo, ya llegó a ser, hizo lo que le dije, arrendó un lugar, consiguió unas sillas, una organeta, un músico y empezó a ser pastor. No es de esa manera como lo plantea la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que debe seguirse un proceso en el cual esa persona que anhela obispado, que quiere ser un líder, que quiere ser un pastor, pasa por un proceso dentro de la misma iglesia.
en el cual se verifica que realmente esa persona esté siendo llamado por el Señor para cumplir con esa función, con ese propósito. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo y cuando le habla a Tito, da instrucciones, pero no solo instrucciones, sino que también da requisitos para las personas que aspiren a tener ese servicio entre las iglesias, que quieran ser pastores o ancianos de las iglesias. Entonces, sencillamente la Biblia es el espejo que nos permite ver si alguien califica o no califica. Y aquí vemos entonces, lo primero que Pablo les toca a los falsos apóstoles es el interés económico. Si ellos realmente quieren ser semejantes a nosotros o quieren ser tenidos como apóstoles, lo primero que tendrían que hacer sería trabajar gratis, trabajar sin que les pagaran. Pero luego él hace una calificación de esas personas. En el versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuál es la mejor manera para engañar a una persona? ¿Mostrándose como es o mostrándose como la persona quisiera que es? Mire, el principal engaño que el diablo ha estado usando con la humanidad es dejar que la humanidad crea que él es un personaje vestido de rojo o todo rojo, con cachos y con cola y con un tridente, bien feo. Y él ha dejado que la gente crea que él es así. Pero cuando lo vemos desde lo que nos enseña la Biblia, él no es así, ni se muestra de esa manera. Porque si Satanás se mostrara de esa manera, ¿quién le creería? Pues si usted encuentra un personaje rojo así con cachos y con cola y con un tridente, ¿usted qué hace? Usted sale corriendo, ¿cierto? Le da miedo, despavorido, le da miedo, terror y huye, ¿sí? Entonces de esa manera no podría engañar a nadie. Pero si se presenta bien elegante, bien vestido, bien perfumado, hablando muy bien, de pronto en un buen carro, ¿y usted qué hace? ¿Usted lo identifica como el diablo? O de pronto como una muchacha muy elegante, muy bonita, bien así como llamativa, ¿usted la identifica de una vez como el diablo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un engaño, hay un disfraz. Entonces aquí Pablo menciona este tema y dice que estos son obreros fraudulentos, dice apóstoles falsos, obreros fraudulentos que se disfrazan, ¿sí? Falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazan, o sea, están mostrando algo que ellos no son. Y de hecho a muchas personas engañan y la apariencia que tienen y su manera de hablar a veces hace que las personas tengan un concepto de ellos muy elevado. Yo recuerdo hace algún tiempo una hermanita, yo la visitaba en su casa y me hablaba de uno de estos personajes y decía: uy, es que este hombre sí es un ungido del Señor. Y yo sabía que este hombre del que ella estaba hablando era un hombre que manipulaba con la palabra de Dios y que buscaba su propio beneficio, un hombre que tenía incluso a su servicio una flotilla de aviones personales, un hombre que tenía una mansión de más de 10 millones de dólares allí en Estados Unidos y que usaba la palabra para su propio lucro. Y esta hermanita decía: ¡qué hombre tan ungido! ¿Por qué decía esta hermanita eso? Sencillamente porque había sido engañada por su apariencia y por su manera de hablar. Y entonces muchas personas hacen eso, o sea, ven al personaje y entonces les parece como que está bien, lo escuchan hablar, lo oyen hablar bien, pero no lo pesan con la verdad, no le ponen el lente, no lo miran a la luz de las Escrituras y entonces tienen un concepto equivocado, ellos tienen el concepto que esa persona quiere que tenga y entonces está engañada y se deja llevar por el error. Y no pasa hoy solamente, miren, en el tiempo de Pablo estaba pasando eso, estaba sucediendo eso, a tal grado que incluso habían subestimado a Pablo, habían dicho de Pablo que ese hombre ni siquiera habla bien, ¿sí? Cuando para nosotros, cuando usted analiza los textos de Pablo, sus cartas, ¿qué podemos ver en las palabras de Pablo? Un hombre que, o sea, el contenido de lo que Pablo dice, o sea, tenemos que trabajarlo muy juiciosamente, ¿cierto?, para poder entender, y es alto los recursos que él utiliza, tanto en la retórica como en la lógica,
utiliza diferentes recursos lingüísticos y también filosóficos, también el conocimiento que él tiene, utiliza los diferentes argumentos para derribar los argumentos de la denominada ciencia y de la mitología y de todo este sistema religioso al que él se enfrentó. Entonces, Pablo de una vez los va desenmascarando, dice, estos son obreros, apóstoles falsos y son obreros fraudulentos. Pero no solamente hace eso, sino que también describe sus acciones. Mire, él dice lo que ellos hacen. Dice allí, lo haré, dice más, lo que hago lo haré para quitar la ocasión de aquellos que la desean. Lo primero es que ellos desean entonces o buscan ocasión para gloriarse. Entonces los obreros falsos están buscando que les digan, uy, pero qué buena su predicación, qué buen mensaje. Y cuando usted le dice así, entonces él no dice gloria al Señor, no dice yo soy un instrumento, sino que cuando usted le dice así, se pavonea y saca pecho y dice, yo sí soy un buen maestro de la palabra. Entonces dice Pablo, no, hay que quitar ellos buscan ocasión para gloriarse, pero no solo eso, sino que también se glorían a sí mismos, es decir, se autopromueven, dicen de ellos mismos que ellos son los que tienen la verdad. Ellos como personas tienen la verdad, no dicen que la verdad está en la palabra del Señor, sino que ellos son los depositarios, incluso ya ponen en duda incluso lo que la misma palabra dice, y algunos de ellos incluso usted los escucha decir, tengo una revelación fresca del Espíritu Santo, y llega el domingo con la revelación fresca, y entonces la revelación fresca puede decir cualquier cosa diferente a lo que la Biblia dice, pero como es fresca la gente se la come porque hacen lo mismo que con el pan, entre más fresco mejor. Sí, el pan sí es rico cuando uno lo saca del horno y es bueno, pero también si lo come muy caliente le hace daño. Pero en el tema de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, no se trata de buscar una revelación nueva, una revelación fresca, sino de entender lo que ya Dios nos ha revelado desde antes y que ha sido consignado en su palabra. Entonces, cualquier cosa que esté por fuera de lo que la palabra enseña, hay que dejarlo a un lado. Todo lo que nos sea enseñado, tenemos que llevarlo al filtro de la palabra del Señor. Y si no está en la palabra del Señor, no debemos aceptarlo. ¿Estamos? No debemos aceptarlo. Si no está en la palabra del Señor, no se debe aceptar, debe ser rechazado, porque estos personajes se glorían y se disfrazan como apóstoles de Cristo. La intención de ellos es que la gente los reconozca como apóstoles de Cristo. Incluso en estos últimos tiempos se ha levantado una ola de apóstoles y ya no es suficiente con que alguien con que se les conozca con el hermanito que tiene una iglesia grande y dicen la iglesia de fulanito de tal, la iglesia de fulanito. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es del Señor, ¿cierto? Pero usted escucha, ¿y usted a dónde va? Ah, no, yo voy a la iglesia de fulanito de tal. ¿Cómo? Pero ya incluso no se satisfacen con que digan que la iglesia es de ellos, sino que además están diciendo, no, es que ya somos apóstoles, arrogándose ellos mismos el título de apóstol, cuando en la palabra del Señor no les ha autorizado y nadie los ha enviado, el Señor no los ha enviado para que hagan eso. Pero ya no satisfechos con decir que son apóstoles, algunos están diciendo incluso que son arcángeles. Eso es lo nuevo que surgió por allí en Centroamérica. Algunos diciendo que son arcángeles y no paran ahí. A otros que se levantan y dicen, yo soy el Señor. Hay varios también diciendo, yo soy Dios. A esos extremos llegan en su falsificación y en su engaño para la humanidad. Y mucha gente, mire yo lo que digo, mucha gente desafortunadamente también sigue detrás de estas personas y dice, sí. Y casi que tengo que conseguirles un frasquito para que lo coloquen ahí porque se emboban, se embelezan escuchando a estas personas con tantas mentiras por no ir a la fuente de la verdad que es la palabra. Por eso yo siempre recalco y siempre lo estaré recalcando a la iglesia, hermanos, es necesario que estemos yendo a la fuente de la revelación de la verdad, que estemos yendo a la palabra de Dios y estemos pesando todo pensamiento, toda opinión, todo lo que nos esté haciendo, toda enseñanza, debemos llevarla a la palabra de Dios y compararla, confrontar para saber si es verdad lo que nos está siendo enseñado o no es verdad. Es necesario que hagamos ese trabajo con juicio. Por eso, mis queridos hermanos, no estimulamos la pereza de los creyentes y queremos que cada vez más personas de ustedes estén disponibles. Venga, queremos estudiar la Biblia. Mire, estamos disponibles.
No interesa cuánto tiempo nos tome, si nos tenemos que ocupar las 24 horas para ir a sus casas y estudiar la Biblia con ustedes, vamos, ¿sí? Cuando hay hermanos que dicen, quiero que se venga a estudiar la Biblia, allá vamos, allá estamos en su casa estudiando la Biblia. Que quiere más, listo, venga, estudiemos, busquemos otro horario. Porque eso es importante, para eso estamos y es nuestra dedicación. Pero entonces que usted pueda entender que lo que está siendo enseñado, lo que está usted tomando como guía es lo que la palabra de Dios dice y no lo que el líder dice. Eso es básico y fundamental. Entonces, de esta manera Pablo les quita la máscara a los falsos apóstoles. Pero ahora él también hace otra cosa. Él no deja que la falsificación lo tome por sorpresa. Vamos a mirar entonces allí, dice el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en Mateo 7, el versículo 15, dice, guardaos, el Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, el Señor Jesucristo ya había anunciado que se iba a presentar o se iba a manifestar ese tipo de personas que iban a buscar engañar. Por eso para Pablo dice, no es sorpresa, o sea, a mí no me sorprende que esto se esté dando. ¿Y por qué no se sorprende Pablo? Pablo no se sorprende porque él recuerda que es lo que Satanás ha venido haciendo desde el principio. Porque dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mire, es que si vamos desde el mismo Génesis al principio, usted se da cuenta que Satanás ha estado engañando desde el comienzo. Cuando Adán se le aparece a Eva, cuando se presenta y empieza a dialogar con Eva, ¿en qué forma se le presenta? ¿Con qué forma? Algunos piensan una vez en la serpiente y piensan en la culebra y dicen que las culebras son feas y todo tipo de cosas, pero resulta que la palabra serpiente no significa culebra o animal que repta, sino que la palabra serpiente significa brillante. Es decir, la serpiente al comienzo, el animal que se le presenta a Eva, era brillante, era algo muy hermoso, muy atractivo, que después se convierte en un reptil y tiene que comer polvo por la maldición del Señor, también es cierto. Pero cuando se le presenta a Eva, era un animal hermoso. Es decir, él buscó la manera de engañarla. Él no tomó un animal al que Eva le tuviera miedo. Imagínense ¿qué hace una mujer cuando ve una serpiente? Bueno, vemos que también es como consecuencia del pecado, ¿cierto? Se asusta y huye, y la serpiente también hace lo mismo, también huye, porque le tiene miedo a la mujer. Claro que eso está desde el comienzo, Dios causó eso, Dios en su disciplina, en su maldición sobre la serpiente hizo eso. Pero buscó la manera en que pudiera engañar a la mujer. Si hubiera tomado otro animal que no fuera tan bonito, tan atractivo, seguramente que no causa el mismo efecto. Pero él busca siempre la manera de engañar. Y dice que no es maravilla porque el Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que conocer muy bien la verdad y muy bien la palabra de Dios para poder entender y descubrir la falsificación en lo que se nos está enseñando. Porque, ¿cuál es el propósito del falsificador? Que sea lo más parecido a la verdad. Es decir, no espere usted que el maligno, que Satanás, va a ser fácil de identificar. No es fácil de identificar. Por eso tenemos que estar muy bien entrenados y tenemos que conocer muy bien la palabra del Señor para que no nos dejemos engañar. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz y Pablo lo recuerda. Pero dice Pablo más, dice que también sus ministros hacen lo mismo. Dice que sus ministros hacen lo mismo. ¿Y a quiénes se refiere con sus ministros? A estos falsos apóstoles, a estos obreros fraudulentos.
Ahora usted se preguntará, pero dice alguna vez, dice o piensa la persona, dice, pero es que yo fui allá y yo escuché su enseñanza y me pareció tan bonita, fue tan agradable, incluso se hicieron señales y alguna vez, por ejemplo, llega ese falso profeta y sopla y todo el mundo se cae. Y de pronto el otro llega y dice, tenía una muela rota y de pronto una calza y en la muela le aparece una calza, o de pronto el otro aparece lloviendo del cielo polvo de oro y entonces eso empieza a decir, no, mire, este es el que dice la verdad. Pero va y le compara lo que está diciendo con lo que la Biblia dice y ahí está el veneno. ¿Sí? Lo que Satanás hizo, ¿recuerdan lo que hizo Satanás? Con que Dios os ha dicho que no comieras de todo árbol del huerto. ¿Sabía Satanás lo que Dios le había dicho a Adán? Claro, Dios le había dicho a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro del huerto, de este no comerás. Satanás toma la misma palabra de Dios y le da una vueltica. Ajá, con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Claro, a simple vista, si no es muy cuidadoso la persona, ¿qué dice? Uy, sí, eso fue lo que Dios dijo. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Porque es que Satanás es experto en tomar la verdad y mezclarla con la mentira. Eso es lo que Satanás hace, tomar la verdad y mezclarla con la mentira para engañar. Y entonces dice acá el apóstol Pablo que Satanás se disfraza, pero que sus siervos, que ya dijo cuáles eran, los falsos apóstoles, los apóstoles, los obreros fraudulentos, los que buscan su propio lucro, el llenar sus bolsillos, llenar su vientre, estos son siervos de Satanás. Más claro no puede hablar la palabra de Dios. Siervos de Satanás. Y triste por las personas que caen en las manos de este tipo de personas. Y es bueno que nosotros entenderlo para poder también, si podemos rescatar alguno de esto, podamos también hacerlo. Entonces dice que sus ministros hacen lo mismo, pero Pablo es consciente del fin de ellos. Y miren lo que dice Pablo, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo no deja que la falsificación lo tome por sorpresa. Igualmente nosotros como cristianos debemos saber que va a haber personas que van a venir a tratar de engañarnos y a tratar de meternos los dedos a la boca y hacernos creer cosas que no son verdad. Por eso, para evitar que seamos engañados, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debemos ser? Muy juiciosos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Porque cuando somos juiciosos en el estudio de la palabra del Señor, cuando somos dedicados al estudio y entendemos lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces no nos vamos a dejar extraviar con facilidad, no nos vamos a dejar engañar con facilidad. Es decir, vamos a ser unos buenos cajeros que no se dejan meter billete falso. ¿Sí? Pero un buen cajero que no se deja meter billete falso es uno que conoce el billete verdadero. Entonces, mi querido hermano, si usted no quiere que lo engañen, ¿qué debe hacer? Estudie la palabra. Estudie la palabra. No pase entero. No crea que todo lo que el pastor dice es verdad. Así sea yo el que esté diciéndolo, porque yo también me equivoco. No estoy diciendo que yo le esté metiendo mentiras esta mañana, pero me puedo equivocar, ¿cierto? Yo soy falible, soy un ser humano. El único que no se equivoca es Dios. Pero los pastores, los siervos, solo somos herramientas. Por eso yo cada vez yo tengo que terminar orando y decirle al Señor, Señor, gracias y me usaste para transmitir tu palabra, tu verdad, y perdóname por los errores que yo metí. Le toca pedirle perdón a Dios porque, ¿qué dice la palabra? En las muchas palabras no falta pecado. Y es muy probable que en todo lo que yo digo en una mañana de domingo haya de pronto pecado. Alguna cosa diga por fuera de lo que Dios quiere. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, mis queridos hermanos, tengan mucho cuidado al escuchar y al confrontar lo que están escuchando con lo que la palabra dice. Amén. Para que no endiosemos a los predicadores y a los pastores, a los apóstoles, no los elevemos tanto, ¿no? Eso no se debe hacer. Somos iguales, ustedes, somos normalitos, personas comunes y corrientes que Dios usa con propósitos altos, pero no somos mejores que ustedes. Entonces, para que no nos coloquen de pronto en una posición que no tenemos.
¿sí? Porque hay algunos que se consideran intocables. Quiere una cita con el pastor y toca hacer 2 años de cola para que lo atienda, ¿sí? Porque es muy importante el pastor. Entonces Dios lo atiende todos los días sin necesidad de hacer cola ni nada, y para hablar con el pastor tiene que hacer cola. Eso no está bien. Bien, y terminemos hablando esta mañana entonces del paradigma que pone Pablo. Pablo confronta a los falsos apóstoles, los desenmascara usando su propio paradigma, su propio modelo de vida. Y mire lo que dice entonces, vamos a leer entonces 2 Corintios 11, del 16 al 21. Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Entonces, Pablo, ¿qué empieza a hacer acá? Habla desde su humanidad. Primero dice, bueno, ¿estos hombres de qué se están gloriando? ¿De lo que hacen para el Señor? ¿De lo que ellos son? Bueno, yo voy a hablar como hombre, voy a hacer uso de mi humanidad también. Permítame que yo también me jacte de algo. Yo creo que si alguien tiene algo de qué jactarse soy yo, dice Pablo. Pero Pablo dice, mire, esto que voy a decir no lo tomen como que Dios apoya la jactancia. Por eso dice, yo no hablo de parte, esto no lo hablo de parte de Dios. Sino es que yo, permítame que por un momento hable como si estuviera loco. O sea, él considera como una conducta de loco el jactarse, la jactancia humana, porque él sabe y él siempre se considera una herramienta en las manos de Dios. Todo, o sea, lo único que Pablo no quiere es que las personas vayan a pensar que él está jactándose por lo que él ha hecho en la obra del Señor o por lo que él ha sufrido. Él no quiere que las personas piensen eso, pero él, al jactarse, lo que quiere es mostrar que él, si fuera de esa manera que se certifica el carácter de un líder, pues él tendría mucho de qué jactarse. Es decir, si ustedes quieren verificar si yo soy un apóstol o no soy un apóstol, hombre, y si los otros son apóstoles o no son apóstoles, pues vamos, si fuera por la jactancia, si fuera por lo que cada uno ha hecho, mire, vamos a probar, si es en ese terreno que ustedes lo quieren mirar, pues veámoslo de esa manera. Entonces, miren lo que estos han hecho, y les voy a decir lo que yo he hecho, a ver, ¿quién tiene más méritos para ser llamado apóstol? ¿Sí? Me hago entender, pero no es que Pablo tuviera la intención aquí de jactarse, sino que la intención es darles un argumento a ellos para que se dieran cuenta que eso que ellos estaban haciendo era algo que no tiene lógica, que no tiene sentido, ¿sí? Entonces Pablo les dice, hace mención por eso de su humanidad y luego menciona su relación con el pueblo de Dios. Mire, ellos dicen que son israelitas, bueno, yo también soy israelita. Ellos dicen que son hebreos, yo también soy hebreos. Porque que recuerden que este tema era un tema muy importante para este pueblo con el que está hablando, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy orgulloso de su relación con Dios. Eran muy orgullosos porque Dios los había escogido a ellos como su pueblo. Y recuerden que incluso en sus normas, en sus leyes, cuando ellos salían, alguno iba al mercado y regresaba del mercado, llegaba y se lavaba muchas veces las manos. ¿Por qué se lavaba las manos? Porque de pronto, por aquellas cosas de la vida, tuve contacto con alguno que no forma parte del pueblo de Israel, con un perro inmundo de esos, con un gentil. O sea, para los judíos, para los hebreos, cualquier persona que no formaba parte del pueblo judío era alguien despreciable y lo llamaban gentil. Cuando usted le diga gentil a alguien, no es una palabra bonita. Gentil no es una palabra bonita, porque gentileza o gentil significa perro inmundo.
Un gentil era un perro inmundo. Entonces, para los israelitas eran despreciables. Entonces Pablo dice, yo no soy un gentil, yo soy un israelita también, como ellos, o sea, esos falsos apóstoles que se levantaron de entre los israelitas, de entre los hebreos. Por eso él dice, son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también soy israelita. ¿Sí? Son descendientes de Abraham, yo también soy descendiente de Abraham. Pero luego toma otro elemento, dice, ¿son siervos de Cristo? Aquí hay un cambio, ya no dice yo también. Y hablo como si estuviera loco. Ellos dicen que son siervos de Cristo, pero es que yo soy más siervo de Cristo que ellos. Bueno, estoy hablando como loco, dice Pablo. ¿Y por qué dice que él es más siervo de Cristo que ellos? Entonces aquí viene y menciona sus padecimientos como siervo. Menciona sus padecimientos. Mire, o sea, ser siervo de Cristo no implica una vida suntuosa, de privilegios, de mucho dinero, de ostentación, de lujos, de comodidad. No. Mire, uno de los siervos de Cristo más exitoso fue el apóstol Pablo. Sí, no el más exitoso. ¿Y qué menciona Pablo en esta parte de su carta? Vamos a leer. Dice, yo más. En trabajos más abundante, quiere decir que Pablo trabajó más que los otros. En azotes, sin número. Era el castigo que le daban a la gente por él confesar que era un siervo de Cristo, a que estaba expuesto todo el tiempo a ser azotado, y muchas veces lo azotaron. Solo que había una norma allí, había entre los hebreos una norma que no se podía azotar a alguien un mayor número de veces, o sea, lo máximo era 40 menos 1, o sea, 39 azotes. Es decir, si tomaban un látigo de 3 puntas, ¿cuántos azotes le podían dar? 13. 13 por 3. Por eso dice 40 veces menos 1. 13 por 3, ¿cuánto nos da? 39. Es decir, si tomaban un látigo, que era el que comúnmente usaban, entonces le podían dar 13 azotes, que en realidad entonces eran 40 golpes porque tenía 3 puntas el látigo. ¿Sí? Entonces, pero eran látigos que estaban en las puntas, llevaban partes de hueso, llevaban partes metálicas que herían mucho la carne. Gente a veces se moría por eso. Y Pablo, ¿cuántas veces lo sometieron a esos azotes? Dice, muchas veces me azotaron. ¿Por qué lo azotaron? Por ser siervo de Cristo, por ser un apóstol, por el servicio al Señor. Por eso dice en azotes sin número, en cárceles. ¿Cuántas veces lo metieron a la cárcel? En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, a veces no solamente con látigos, sino también con varas. Una vez apedreado. Recuerdo leyendo el libro de Hechos, una vez cogieron a Pablo, lo agarraron a piedra, y cuando pensaron que estaba muerto lo dejaron y se fueron dándolo por muerto, después de que le habían dado muchas pedradas. Y Pablo se levantó y se fue, Dios lo guardó. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Deseable la vida del siervo del Señor? ¿Cómo lo presenta Pablo? Algo de desear. ¿Usted quisiera tener una vida como esa? Entonces dice Pablo, mire, servirle al Señor no es fácil. Mire todo lo que implica servirle al Señor. A veces las personas ven a los siervos del Señor, nos ven parados acá en el púlpito, de pronto estamos bien vestidos, de pronto no le estamos, bueno, como estemos acá, y piensan en los pastores, los líderes, no tienen ningún problema, no tienen ninguna necesidad, todo está color de rosa para ellos.
Pero mire lo que presenta Pablo, porque yo no quiero hacerlo lo mismo, yo no quiero gloriarme, sino por eso quise solamente usar el ejemplo de Pablo en esta mañana. Pablo dice, mire, yo he sido usado por el Señor y soy su apóstol, pero mire todo lo que he padecido. Ahora recuerden, Pablo dice, yo no estoy diciendo esto para que ustedes me consideren un superapóstol, sino para que ustedes sepan que cuando alguien se dedica al servicio del Señor, eso implica sufrimiento. Y esos superapóstoles, esos que falsifican la palabra del Señor, pregúntenles a ver por cuánto de esto han pasado, a ver si han pasado por el filtro. Y ahí se van a dar cuenta realmente si son o no son apóstoles. El filtro del sufrimiento. Entonces él muestra sus padecimientos, pero también menciona sus motivos para gloriarse. Bueno, antes de eso también dice, antes de hablar de los motivos para gloriarse, dice Pablo, y además de los sufrimientos que he padecido como apóstol, también tengo otra carga que es pesada. ¿Y a qué se refiere? Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo estaba pensando todos los días en la iglesia del Señor. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Porque a él le preocupaban las personas. Y mire lo que dice Pablo, ¿quién enferma y yo no me enfermo? O sea, Pablo estaba pendiente y sabía que algún hermanito estaba enfermo y vamos a ver qué le está pasando. Sufría por ese hermanito, empezaba a orar por ese hermanito porque le preocupaba el hermanito. Entonces, ese no era el que decía, ay, no vino fulanito de hoy y se quedó con la ofrenda en la casa. No, ese decía, no vino el hermanito, ¿será que está enfermo? Voy a llamarlo a ver qué le pasa. Voy a ir a visitarlo a ver qué sucede con su vida. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, dice Pablo, se identificaba plenamente con las personas que estaban bajo su cuidado, se identificó con la iglesia y tenía los sufrimientos de la iglesia, o sea, adicional a eso. El obrero, el asalariado, dice, a él no le importan las ovejas, dice el Señor Jesucristo. Viene el lobo y ese huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el verdadero siervo del Señor está preocupado por las ovejas y busca la manera de ayudarlas, busca la manera de levantarlas. Y luego entonces sí menciona sus motivos para gloriarse. 30 y 31 dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, primero dice sus motivos para gloriarse. Dice, yo no me voy a gloriar en ese servicio al Señor. O sea, si de algo me quiero gloriar es de mi debilidad. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, no me voy a gloriar de mis fortalezas. Me glorío de mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque cuando no he dependido de mí mismo, es cuando Dios se ha glorificado en mi vida. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces el verdadero siervo no es el que está esperando que lo aprueben, que lo aplaudan y que le digan, muy bien, qué mensaje tan tremendo ha entregado usted esta mañana. No. Si los hermanitos se fueron bravos porque la palabra del Señor les tocó duro, bueno, el Señor me usó para exhortarlos en esa mañana y qué bueno, y están bravos conmigo, no importa, ¿sí? O sea, yo solamente soy una herramienta y eso es lo que Pablo decía, yo si algo de qué me puedo gloriar es que Dios se ha glorificado en mi vida, en mi debilidad. Cuando yo no he podido aportar nada para su obra, Él me ha tomado y se ha glorificado en mi vida. Entonces, si de algo me puedo gloriar es de que Dios me use, no de que yo sea algo. Entonces, esos son motivos de gloriarse. Entonces ya dice, eso lo que les dije, lo dije hablando como loco para que ustedes pudieran tener un punto de comparación y para que ustedes vieran que esos apóstoles, esos que se llaman apóstoles, no son realmente apóstoles. Porque el sello del apostolado lo pone Dios mismo. Y el sello que fue puesto en Pablo fue un sello tremendo, el que Dios puso. Pero él menciona dos situaciones extremas. Quiero terminar hablando de dos situaciones extremas. La primera es una que le pasó en su propio pueblo. Dice, en Damasco, el rey Aretas me quería coger preso.
Y mis amigos tuvieron que cogerme y meterme en un canasto y bajarme para que yo pudiera escapar. Es decir, tuvo que huir de su propia tierra. Algo vergonzoso, digamos, para una persona, tener que huir por una ventana, salir corriendo de esa manera. Eso es cierto, para un hombre como él, era pues, mencionar eso, y no, pero me pasó. Pero dice, no solamente eso me pasó. Quiero terminar con esta mención que él hace porque es bien interesante. La última mención que hace de algo. Y es que dice, ciertamente, este es el capítulo 12, los primeros 10 versículos, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo termina acá mencionando las situaciones extremas que experimentó. Ya les mencioné la de Damasco, y ahora una situación que él experimentó en el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? ¿Recuerdan cuando estudiábamos en el Génesis, cierto? Cuando creó los cielos. Entonces, está el cielo, el primer cielo que llamamos la expansión, que es la atmósfera, donde están las aves. Y el segundo cielo, que es el cosmos, donde están las estrellas, el universo, donde están las estrellas, las galaxias, las constelaciones. Y el tercer cielo, que es la morada de Dios. Y dice Pablo, ¿por qué dice, conozco a un hombre? Él es el mismo, ¿cierto? O sea, esto es verdad, soy yo mismo, solo que él dice, él prefiere decir, yo conozco a un hombre, que si en la carne, no sé si fue físicamente o no sé si fue en espíritu, pero fue llevado al tercer cielo, Dios se lo llevó allá. Y allá Dios le mostró cosas que los hombres no pueden ver. Dios les dijo cosas que no les ha dado a los hombres escuchar. Pero dice Pablo, yo no me voy a gloriar de eso. O sea, yo podría gloriarme de eso porque es verdad, yo experimenté eso y podía gloriarme de eso, pero no lo voy a hacer. Porque si hay algo que me quiero gloriar es que, vuelve y repite, Dios se gloria en mi debilidad, porque cuando soy débil es cuando he sido fuerte. O sea, Pablo dice, mi fortaleza se ha visto en los momentos extremos. Cuando yo ya no he podido hacer nada y Dios ha venido para hacer las cosas en mí. Y yo creo que eso es totalmente efectivo y cierto y lo he experimentado. Yo he dicho, y siempre lo repito, que el tiempo de mayor crecimiento en mi vida espiritual fue cuando el Señor me llevó a la impotencia. Cuando el Señor me dejó ver que yo no podía hacer nada por mí mismo. Cuando el Señor me llevó a depender plenamente de otros, principalmente de Él. Cuando yo no podía valerme por mí mismo ni ver por mi familia, en ese momento Dios se glorificó en mi vida, porque en ese momento fue cuando Dios me sostuvo, porque Dios se gloria en la debilidad.
de los seres humanos. Y cuando Él toma las herramientas y cuando nosotros dejamos que Él nos use y no queremos brillar nosotros, sino que nos quitamos, nos hacemos a un lado para que Él sea glorificado, entonces Él nos usa de manera especial. Pero cuando los seres humanos, simples herramientas, queremos exaltarnos, entonces Dios nos humilla, porque Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los humilla. Termino con una ilustración. Este era un estudiante, uno que quería ser pastor, y preparó el sermón, pero eso sí, con todas las arandelas, preparó su bosquejo, las ilustraciones, hasta los chistes, todo lo preparó, todo lo que iba a decir, lo preparó muy bien preparado, y cuando lo llamaron para que subiera al púlpito a predicar, subió, pero eso, todo derechito, bien, así bien elegante todo, o sea, él estaba confiando en que iba a hacer algo muy bien, hecho porque lo había preparado bien. Y cuando subió al púlpito y empezó a enseñar, a entregar el mensaje, se le olvidó el bosquejo, se le olvidaron las ilustraciones, no supo cómo concluir, terminó mal. Y cuando se baja de allá, triste y aburrido, una ancianita le dice, si hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Subió altivo, orgulloso, y Dios lo devolvió humillado. Y es lo que Dios hace con los siervos. Y aquí Pablo lo advierte, dice, el fin de esos falsos apóstoles no es bueno. Van a terminar mal. Puede ser que hoy tengan mucha gente, pero no van a terminar bien. Van a terminar mal porque no son siervos del Señor, son siervos de Satanás. Amén. Bien, mis queridos hermanos, no me voy a alargar más porque sé que ustedes tienen muchos deseos de ir a las urnas esta mañana, a cumplir con su deber electoral. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, nos has permitido gozarnos delante de tu presencia. Gracias por escuchar nuestra oración, gracias por sostenernos, gracias por fortalecernos y gracias por enseñarnos. Quiero pedirte, Padre bueno, que nos sigas guiando para que todo lo que hagamos en este día y en toda nuestra vida sea teniendo en cuenta tu palabra, siguiendo tus instrucciones, para que no nos dejemos engañar de los falsos apóstoles y los obreros fraudulentos que hoy están tan de moda y que abundan tanto en nuestros días. Ayúdanos, Señor, a podernos siempre sostener confiando en ti, en tu palabra y buscando siempre la confirmación de lo que escuchamos de boca de los predicadores y de las personas que tú estás usando en tu obra. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, tenemos un momento.